Hola amigos, ¿cómo están? Ya tenemos algunos conectados, así que si me pueden decir si se escucha bien, si se ve bien, estaríamos perfecto para comenzar en un par de minutos más. Federico me dice que se escucha bien, pero que no puede ver. Se ve y escucha bien, me dice Eduardo. Entonces, Federico, debe ser algún problema tuyo. Ahora sí, me dice Federico. Perfecto. Me estaba poniendo algo nervioso. Bien. Eduardo dice que se escucha bien. Perfecto. Se siguen sumando amigos a esta presentación, a este webinar, así que ya partimos puntual en un par de minutos. Genial. Algunos, siempre hago, ya he hecho la pregunta en otras oportunidades, los que ya nos visitan están en sus trabajos o están en sus casas ya. Le hemos hecho preguntas a muchos de nuestros clientes para saber cuál es el horario ideal. Me imagino, lo hemos dicho, que este es un buen horario, por algo están ustedes participando, pero saber si es que hay otro horario, otro día que les pudiera ser de ayuda, les pudiera ser más fácil, también se agradecen las sugerencias. Bien, 7 de la tarde en punto en Santiago de Chile. A veces puede que haya gente también de otro país, así que por eso es bueno ponernos de acuerdo en los horarios. Pablo me dice, estamos listos por acá, genial. Bueno, me presento para los que no me conozcan, mi nombre es Sergio Tricio, soy el gerente general de Rubix y en esta oportunidad, además de invitar a nuestros clientes, también hemos invitado a algunas personas que no sean clientes para que puedan participar y puedan comprender un poco más qué es lo que hacemos en Rubix. Como hemos dicho anteriormente, vamos a seguir haciendo estos webinars, vamos a seguir realizando diferentes actividades para poder educar y entregar conocimiento respecto a todo lo relacionado con las finanzas. La semana pasada tuvimos el primer webinar que se llamaba Los 5 pasos para alcanzar la libertad financiera. Tuvimos muy buenos comentarios. La verdad que tuvimos bastante éxito con ese webinar y ahora estamos comenzando a explicar cuáles son precisamente uno de los principales pasos que hay que dar para lograr esta libertad financiera que está relacionado al mundo de las inversiones. ¿Cómo podemos rentabilizar nuestros ahorros con inversiones financieras? Y la verdad que este webinar podría durar un día completo. Podríamos estar aquí hasta muy tarde en la noche hablando de inversiones, pero por temas de tiempo, lógicamente vamos a hacer un webinar, un taller de aproximadamente 45, 50 minutos, que es la idea que sea estos talleres, y explicar los conceptos principales y enfocarnos en algunos aspectos relevantes de lo que es el ahorro, la inversión. ¿Por qué? Porque a medida que vayan avanzando este ciclo de webinars, estos talleres que estamos haciendo, vamos a ir explicando en detalle cada una de las cosas que pueden ir apareciendo, por ejemplo, en este webinar en particular, que va a hablar de la generalidad de lo que son las inversiones. Como hemos dicho en otras ocasiones, en cualquier minuto, ustedes si tienen alguna pregunta me la hacen saber y la vamos respondiendo inmediatamente. Hola Alejandro, se acaba de integrar Alejandro también a este webinar.
También cualquier cosa que me quieran escribir la pueden ir dejando en el chat. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Como siempre, ponernos de acuerdo en algunos conceptos generales, hablar de algunos conceptos que son relevantes a la hora de la inversión, luego algunos consejos respecto al ahorro, que la materia prima, lo que necesitamos como primera etapa para invertir, sin duda que es el ahorro. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito del ahorro y lo difícil que muchas veces nos cuesta precisamente ahorrar. Vamos a hablar, por supuesto, una de las máximas de la inversión, que es el riesgo-retorno, y ahí siempre aparece lo típico que solemos escuchar en todas partes, que a mayor riesgo podemos obtener un mayor retorno. No siempre es así, y vamos a hablar también de aquello. Y luego vamos a hablar de las diferentes alternativas de inversión que existen, las más tradicionales, las más complejas. Vamos a dar algún detalle respecto a cada una de ellas, y nos vamos a concentrar en las alternativas de inversión más simples, es decir, con cuáles yo podría partir invirtiendo, cuáles son las alternativas de inversión más rentables, ¿ya? Y ustedes me podrían preguntar, ¿y por qué no hablar solamente de las más rentables? No, porque hay ahí alguna mezcla entre las más simples y más rentables. Y a su vez también hay algunas que son más complejas y más rentables, otras más simples, más rentables, y algunas que son muy complejas y poco rentables también. Entonces vamos a hablar un poco de todo aquello, pero lo quise categorizar de esa manera para que pueda ser de utilidad para ustedes y puedan comprender de manera simple cuáles son los diferentes instrumentos de ahorro e inversión que tenemos a nuestra disposición. Así que, sin más, vamos a partir y, insisto, cualquier duda, consulta que tengan, me la van haciendo. Bueno, el webinar pasado hablamos de algo muy importante en la búsqueda de la libertad financiera, que es de dónde provienen nuestras fuentes de ingreso, cuáles son nuestras fuentes de ingreso, de dónde provienen los ingresos para nosotros poder lograr esa libertad financiera. Y acá aparece la mención nuevamente al libro Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que nos da luces respecto a entender esto, que a él le denomina el cuadrante del flujo del dinero, que es, de cierta manera, modelar, estructurar los diferentes ingresos que nosotros podemos percibir. El ingreso habitual, el ingreso más conocido por todos, sin duda que es el de ser empleado, trabajador, de trabajar en una empresa, recibir un sueldo a fin de mes y a partir de eso poder lograr cierta cantidad de ahorro. Luego, muchas personas también profesionales, personas que hacen alguna actividad extra, pueden desempeñarse como autoempleado, es decir, yo voy y ofrezco mis servicios a diferentes entidades, a diferentes personas, y por eso yo voy cobrando por mis servicios. Luego viene la categoría de empresario, que se refiere a personas que sin la necesidad de entregarle su tiempo a esa actividad, sin necesidad de estar en una empresa, pueden percibir ingresos como dueño de un negocio, ¿ya? Eso es más complejo, es más difícil de lograr, se logra con el tiempo. Vamos a hablar más adelante en otro webinar de ideas de negocio y qué cosas, qué pasos podemos ir dando para lograr estructurar un negocio. Y lo que nos compete en el día de hoy es la de ser inversionista. ¿Cómo nosotros podemos proporcionar de capital a algún instrumento financiero, a alguna empresa, a algún negocio, y a partir de esa inversión que nosotros hacemos poder recibir diferentes tipos de retornos? El más conocido, compro una acción barata y la vendo más cara, y por eso genero una rentabilidad. Y la otra alternativa que es muy recomendable también es comprar una acción, comprar un instrumento financiero que a nosotros nos pague un retorno, un dividendo en el tiempo. Y ahí tenemos en la renta fija, compramos un bono y ese bono nos paga al año una tasa de interés. Nosotros le damos plata al banco y el banco a nosotros nos paga una tasa de interés mensual a través de un depósito a plazo. Nosotros le entregamos, compramos acciones de una empresa que está listada en bolsa y esa empresa puede subir de valor y además nos entrega dividendos por las ganancias que obtiene esa empresa. Por tanto, cualquiera de ustedes, y esto es, siempre yo se lo digo a
a los niños más chicos, cercanos, familiares, y a mi hijo siempre le he dicho esto, tú puedes ser dueño del banco de la esquina, tú puedes ser accionista del Banco Santander, tú puedes ser accionista del Banco de Chile. Ah, sí, ¿cómo? ¿Cómo puedo ser dueño de esa empresa? Muy fácil. Abres una cuenta en una corredora de bolsa, depositas un capital, 100.000, 200.000 pesos, 1.000.000 de pesos, 100 millones de pesos, y tú con ese capital puedes ir a la bolsa y comprar las acciones de esa empresa y por lo tanto ser accionista de una empresa. Y eso cualquier persona lo puede hacer. Siempre cuando estamos en la discusión política o la discusión de cualquier tipo, reclamamos muchas veces respecto a las empresas. Bueno, seamos entonces, si estamos en el lado de los que se quejan y en el lado de los que nos vemos de repente afectados por que suben los precios, porque hay una colusión en los precios, porque pasa cualquier cosa en el mercado a partir de una empresa que quizás no está haciendo las cosas correctas, también eventualmente podríamos estar del otro lado y ser empresarios, ser inversionistas, comprar acciones de una empresa. Por lo tanto, les propongo desde ya hacer ese ejercicio. No es importante la plata, no es necesario ser multimillonario para ser dueño de una empresa. Lo único importante es lanzarse a la piscina, meter los pies en el barro, como decimos, y a partir de comprar acciones en bolsa, decidirnos a invertir, vivir la experiencia de lo que es ser un inversionista y recibir un dividendo. Obviamente, si tenemos 100.000, 200.000, 300.000 pesos, no vamos a ser dueños, o más bien, somos dueños de una empresa en una parte pequeñita, pero no tenemos ninguna posibilidad de votar y dirigir esa empresa en su gestión. Pero obviamente podemos ser parte de ese proceso y de verdad yo se los recomiendo mucho que lo hagan. Vamos a ver en detalle cómo se puede hacer eso, pero es una manera de cómo podemos pasar a ser inversionistas en una primera etapa, solo desde el punto de vista de hacer el ejercicio y aprender sobre la posibilidad de invertir en una empresa, en una acción que está listada en bolsa. Bien, así que entendiendo estos diferentes tipos de ingresos, vamos a comprender de dónde provienen lo que nosotros más vamos a querer para lograr nuestra libertad financiera, que es obtener ingresos pasivos, ¿ya? Obtener ingresos que no necesiten de nuestro tiempo. Por lo tanto, nosotros invertimos capital, invertimos una cantidad de dinero, y nosotros recibimos dividendos, recibimos retornos en el tiempo que no impliquen para nosotros estar encima de la gestión, estar destinando tiempo para generar esos ingresos. Esa es la lógica de Padre Rico, Padre Pobre, esa es la lógica del cuadrante del flujo del dinero, y por lo tanto lo que nos vamos a concentrar hoy día es en el cuadrante del inversionista. Entonces, para ser inversionista, ¿qué tenemos que hacer? Ahorrar. ¿Todos ustedes ahorran? Dígame, ¿a quién le cuesta ahorrar? Por favor, si alguien, no voy a decir su nombre, pero me gustaría que me dijeran cuántas personas les cuesta ahorrar. A mí, cuando más chico me era muy fácil ahorrar, con el tiempo me ha sido más difícil ahorrar, siempre está la intención, pero a veces cuesta, a veces el objetivo que uno se pone al ahorrar no necesariamente lo cumple, y no lo cumple no porque no quiera, no porque no sepa que es bueno, sino que porque muchas veces ocurren cierta problemática que nos hace difícil poder ahorrar, ¿ya? Ya les explico en detalle. Federico me dice, ¿se pueden comprar acciones para recibir dividendos en el largo plazo mediante una plataforma de trading que está hecha para rentabilizar en corto plazo mediante compra-venta? No. Federico me pregunta específicamente cómo recibir dividendos comprando acciones, pero haciendo mención a una plataforma de trading. Vamos a hablar más adelante qué es lo que es una plataforma de trading, pero las plataformas de trading generalmente están orientadas al corto plazo. ¿Y por qué están orientadas al corto plazo y por qué no sirve para el largo plazo? Porque a través de una plataforma de trading lo que uno hace es invertir una cantidad de dinero y ese dinero uno lo puede apalancar, es decir, amplificar la cantidad de dinero que puede invertir en diferentes instrumentos financieros. ¿Qué implica eso? Que como automáticamente el dinero que nosotros aportamos se apalanca, es decir, estamos adquiriendo deuda y esa deuda tiene un costo. Entonces, el mantener una posición, el comprar una acción por un largo periodo de tiempo que nos entregue dividendos,
no es rentable porque nos cobran una tasa de interés por mantener una posición en el tiempo, ¿ya? Entonces, por eso ese tipo de plataformas no son recomendables para ser accionista para recibir dividendos en el tiempo. Lo que uno tiene que hacer es abrir una cuenta en un broker, que es en Chile una corredora de bolsa, que esa corredora de bolsa nos cobra una comisión y nos permite comprar una acción en el mercado y esa acción custodiarla. Y por lo tanto que esté a nuestro nombre para que siempre esa acción, eventualmente si la empresa entrega dividendos, se nos vayan entregando a esa cuenta. ¿Ya? Por lo tanto son dos mundos diferentes. El mundo del trading respecto al mundo más tradicional, que es el mundo de las corredoras de bolsa. Vamos a hablar un poquito más adelante de aquello. Acá una persona nos dice que no vamos a nombrar su nombre, pero que empieza con P. Me dice que le cuesta ahorrar un poco. En particular, él me dice que por algunos gastos médicos de repente se le hace difícil. Cualquier comentario me lo pueden hacer saber, lo sacamos a colación y nos sirve para ir aprendiendo todo de las diferentes experiencias que puedan tener ustedes. Insisto, para los que se están incorporando, estamos en un ciclo de webinars. Mi nombre es Sergio Tricio, gerente general de Rubix. Para los que me conocen, para los clientes, estamos haciendo este ciclo de webinar. Para los que no son clientes, estamos abriendo la posibilidad de este webinar, haciéndolo gratuito, para que obviamente entiendan lo que nosotros hacemos y aprendan también de diferentes aspectos que vamos a ir tratando en los diferentes webinars. Entonces, a los que les cuesta ahorrar no porque no quieran ahorrar, sino que porque muchas veces interfieren estos aspectos en la acción del ahorro. ¿Cuáles son? Exceso de confianza. El ser humano está hecho a base de exceso de confianza. Nosotros nos creemos buenos para todo, somos optimistas, lo cual es muy bueno, eso ha hecho posible un mundo mejor en el tiempo, pero lamentablemente ese optimismo y ese exceso de confianza en donde pensamos que en el futuro vamos a ganar más y vamos a tener un futuro mejor, eso muchas veces interfiere en nuestra capacidad de ahorro. ¿Para qué ahorrar ahora? ¿Para qué privarme ahora de gustos? ¿Para qué privarme de consumir ciertas cosas si en el futuro puedo estar mejor, voy a emprender, voy a tener un negocio, voy a hacer otras cosas y voy a seguir siempre recibiendo los mismos o más ingresos? No siempre es así. Y la idea es que obviamente, como estamos en esta búsqueda de la libertad financiera, es que ojalá trabajemos mucho por un periodo de tiempo, pero después ojalá ir percibiendo ingresos de diferentes fuentes para que de esa manera podamos trabajar menos o tener más tranquilidad financiera. Por ahí va ansias de ahorrar para acumular un capital que nos permita generar ingresos en el tiempo. Muchas veces también nos falla el hecho de ponernos un objetivo muy elevado. Ejemplo, quiero ahorrar de mi sueldo un 20%, ¿ya? Y no lo logro, y me cuesta, un 20% no es poco, y tengo muchos gastos, y hay imprevistos, y de repente se hace difícil poder acumular esa cantidad de ahorro. Por lo tanto, cuando eso no se puede, finalmente viene la frustración y dejamos a un lado ese objetivo, esa meta. Nos aburrimos. Muchas veces esto pasa también en otros ámbitos, como por ejemplo en ir al gimnasio. De repente partimos súper motivados, vamos al gimnasio, vamos a un par de sesiones, nos duelen los músculos, sudamos un montón, nos alimentamos más saludablemente, pero llega el fin de semana, nos portamos mal y llega el lunes y nos vamos al gimnasio, y pasa el martes, decimos que vamos a ir, no vamos y finalmente nos terminamos desmotivando porque nosotros mismos no cumplimos con la tarea que nos impusimos. Entonces, ahí hay un tema bien importante de generar un hábito, ¿ya? Entonces, la idea con el ahorro, más allá de la meta, más allá del objetivo, la idea es hacerlo. Por lo tanto, la idea es lograr ser ordenado y acumular una cantidad de dinero por mínima que sea. Por lo tanto, si a usted, a ti, a quien sea, te cuesta ahorrar, parte con un porcentaje menor. Nosotros siempre partimos de la base de que 10.000 pesos ahorrados en el mes ya
es algo que hacemos para ir generando este hábito y posteriormente esos 10.000 pesos puedan ir incrementándose en el tiempo. Falta voluntad, asociado un poquito a lo que les decía, que de repente cuesta, de repente no tenemos el hábito, de repente decimos que vamos a ahorrar, pero finalmente nos terminamos gastando ese dinero. Y eso se relaciona mucho con el siguiente aspecto, que es ahorrar a fin de mes. Muchas veces nosotros decimos, pagamos el dividendo de nuestra vivienda, el arriendo, pagamos las cuentas del hogar, vamos al supermercado, pagamos el colegio, pagamos todas las cuentas que tenemos y lo que nos sobre lo vamos a destinar a ahorrar. La verdad que eso nunca ocurre, porque siempre los gastos son imprevistos, van apareciendo y finalmente siempre puede haber un gustito más que nos podemos dar a lo largo del mes y por eso no llegar a un ahorro a fin de mes. Por lo tanto, lo que dicen todos los libros de finanzas personales es ahorra a principio de mes y con lo que te sobre te las arreglas durante el mes, ¿ya? Por lo tanto, un gran error es dejar precisamente el ahorro hacia fines de mes. Y otro aspecto que también merma mucho la decisión de ahorrar es que es difícil encontrar rentabilidades que sean atractivas. ¿Y por qué? Porque no sabemos cuáles son las rentabilidades que deberíamos conseguir, que deberíamos buscar. De eso vamos a hablar más adelante. ¿Cuál es una rentabilidad razonable que nosotros deberíamos obtener? Pero generalmente las herramientas de ahorro más conocidas, que son una cuenta de ahorro, que hoy día prácticamente no existe, o un depósito a plazo, la verdad que las rentabilidades son muy poco atractivas como para que nosotros nos motivemos a ahorrar y poder acumular capital en el tiempo. Por lo tanto, lo más importante es que con el ahorro nos hagamos el hábito y por lo tanto podamos ir acumulando, aunque sea 5.000, 10.000 pesos, pero hacernos el hábito que a medida que pase el tiempo puede ir incrementando esa cantidad de ahorro en las diferentes alternativas de inversión que vamos a hablar más adelante. Algunas consultas. Ignacio me dice, ¿cómo podemos negociar en el día a día con la pareja de no tomar cierto gasto? ¡Upa! Buen tema, Ignacio. ¿Cómo podemos negociar en el día a día con la pareja de no tomar cierto gasto? A ver, lo primero, y ahí hay que hacer algunos alcances. Si es que la pareja comparte gastos, es fácil porque muchas veces cuando una pareja vive en conjunto hay ciertos gastos generales que esos gastos pueden compartirse, ¿ya? Y muchas veces una buena recomendación es tener cuentas corrientes compartidas, en donde ahí se deposite una cierta cantidad de dinero y ese dinero después se destina a pagar las cuentas comunes. Y muchas veces, muchas parejas lo que hacen es dejarse una cierta cantidad de dinero libre, que con ese dinero pueden hacer lo que quieran, ¿ya? Otra cosa importante es que como pareja también se establezcan ciertos objetivos y por lo tanto si el objetivo como pareja es irse de viaje las próximas vacaciones y para eso se necesita un cierto ahorro, bueno, ahí hay una motivación importante asociada al ahorro que es más fácil de cumplir. Y yo creo que siempre, no es fácil la pregunta, pero yo creo que siempre tiene que tratar de establecerse o hacerse visible el costo de oportunidad que significa el gasto. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando de repente no es fácil de asociar el ahorro a algo, quizás hay que hacerlo más tangible. Vamos a hablar más adelante de algunos consejos al respecto en la siguiente lámina, que precisamente ahí hablamos de que el ahorro tiene que estar asociado a un objetivo tangible, como por ejemplo puede ser la compra de una propiedad. A nosotros nos funciona mucho con nuestros clientes el promover la compra de una propiedad para forzar el ahorro, porque muchas veces la compra de una propiedad, por ejemplo en blanco, que se paga en 20 cuotas, en 30 cuotas, es un ahorro forzoso para comprarse una propiedad, pero eso es más atractivo por el hecho de que sabes que vas a comprar un bien, que es físico, que lo puedes ir a ver, que implica muchas más cosas emocionales incluso respecto a ese ahorro, más allá de la rentabilidad, más allá del acto de ahorrar. Por lo tanto, ¿qué consejo te puedo dar ahí?
Bueno, establezcamos un objetivo, compremos una propiedad en conjunto y la plata que estamos destinando mes a mes para ese ahorro, hacerlo tangible respecto a ese objetivo mayor. Y de esa manera eliminamos la posibilidad de hacer gastos que muchas veces son innecesarios. Y otra recomendación también puede ser, muchas veces, cosas que a todos nos gustan y quizás a las mujeres puede gustarle un poquito más, irse de shopping, ir al mall, comprar ropa, o irse a un restaurante, muchas veces, o de vacaciones, muchas veces ese tipo de gastos que son importantes muchas veces en el presupuesto, hacerlo no como un presupuesto mensual, sino que como un presupuesto de más largo plazo, un presupuesto anual, semestral o trimestral. Entonces, establecer una medida razonable, por ejemplo, en gastos de regalos, en gastos en el shopping, en gastos en vestuario, gastos en salidas, y a partir de un monto grande que se puede ver trimestral o semestralmente, irlo destinando en partes menores mensualmente. Esas cosas pueden servir para administrar de mejor manera ese costo de oportunidad que significa hacer gasto innecesario respecto a ahorrar para obtener, comprar activos o tener un ahorro que te proteja en el tiempo para lograr conseguir esa libertad financiera en el tiempo. Espero haber respondido tu pregunta, Ignacio. Josué me dice si mandaremos la presentación al correo. Sí, la idea es posteriormente para los clientes que pueda haber una plataforma en donde subamos todos los webinars. Ya estamos pensando en hacer una adaptación precisamente en la página web para darle acceso a todos estos webinars en el tiempo, como ya fue el de la semana pasada y este que estamos haciendo ahora. Diego me dice, ¿cómo ahorrar si estoy llegando muy justo a fin de mes? Bueno, siempre nosotros en la asesoría lo que hacemos es evaluar el presupuesto, evaluar los gastos que tienen nuestros clientes y de esa manera tratar de establecer dónde se pueden estar dando fugas y dónde podemos hacer optimizaciones. Entonces, a partir de un ideal, tratar de ajustarnos a ese ideal y lograr esa cantidad de ahorro que de repente nos está siendo difícil de alcanzar. Ahora, como les decía anteriormente, y acá algunos consejos, no es tan importante el porcentaje de ahorro, insisto. Lo ideal es ahorrar lo que más se pueda, pero también nosotros somos contrarios a la idea de ahorrar y no gastar en nada, no ser extremistas. ¿Ya? Nosotros creemos que es bueno darse gusto, creemos que es bueno vivir la vida razonablemente bien y es necesario ahorrar, pero mantener un equilibrio, porque si no pierde todo el sentido. ¿Ahorrar para qué? Si finalmente lo estamos pasando mal. Entonces, establecer cuál es ese porcentaje. Si hoy día tú no ahorras nada, comienza ahorrando un 2 o un 3% de tu ingreso. Si hoy día tú ahorras un 10%, bueno, ve dónde pueden haber fugas y aumentar ese porcentaje de ahorro a un 15%. ¿Ya? La idea es ajustarse de acuerdo a ese presupuesto, pero muy importante, ahorrar sin mirar y obligarnos a ahorrar. Esas dos cosas son claves. Es decir, tratar de que el ahorro sea automático y no lo veamos en nuestra cuenta, es decir, se descuente por planilla, como llamamos, se descuente de la nómina de nuestro salario, y obligarnos a ahorrar, es decir, que haya un cargo automático a nuestra cuenta todos los meses, ¿ya? Y ahí tenemos dos alternativas. Lo podemos hacer vía la AFP, que de ahí le vamos a hablar respecto a eso, o lo podemos hacer a través de una AGF, una Administradora General de Fondos, invirtiendo en un fondo mutuo. Son dos maneras en donde nosotros podemos automatizar nuestro ahorro y obligarnos a hacerlos. Si ustedes son clientes, le pueden preguntar a su asesor que lo ayude en eso. Si no es cliente, nos puede mandar un correo a contacto@rubix para de esa manera poder tener una reunión con alguno de nuestros asesores y ver la posibilidad de hacerse cliente, o muchas veces hacemos una reunión inicial gratuita en donde damos ciertos tips, así que también les puede servir. Entonces, ahorrar sin mirar, obligarnos a ahorrar. Y volviendo al punto anterior que no vimos, una de las ideas más espectaculares, maravillosas y efectivas que he aprendido a través de todos los libros de finanzas personales que me he topado es cuando tengas un aumento en tus ingresos, ya sea porque aumentaste el salario, te cambiaste de trabajo o te llegó un bono, en todos los aumentos de ingreso
establece un porcentaje importante de ese monto para llevarlo a ahorro. El ser humano, las personas, nosotros, somos irracionales y tomamos decisiones incorrectas. Eso está absolutamente demostrado. ¿Cómo es posible que a nosotros nos dicen que te vamos a aumentar el sueldo y antes que recibamos el sueldo ya nos lo gastamos? Eso nos pasa a todos y es impresionante. Entonces, ¿cómo nosotros, cuando sabemos de ese aumento de sueldo que viene, si ya podemos vivir con 100, vamos a vivir igual de bien o un poquito mejor con 120? Pero quizás podemos vivir con 110, mejoramos nuestro estándar de vida, pero dejamos 10 para ahorro. Esos momentos en donde vienen estos aumentos de sueldo, bonos o cambio de trabajo con aumento salarial, es ahí donde nosotros podemos ir pegándonos unos saltos en aumento porcentualmente de nuestro ahorro. Eso es un muy buen consejo que espero lo puedan adoptar, les sirva en el tiempo. Y lo último, que ya se los comenté, perdón, ahorrar en función de un objetivo tangible y motivante. Si a ustedes no les es atractiva la rentabilidad que le entrega el banco y no han encontrado una inversión atractiva, inviertan en una propiedad, inviertan en un departamento, inviertan en algo tangible que lo puedan ver y que les pueda ser mucho más atractivo a la hora de ahorrar. Nosotros en ese sentido recomendamos mucho la compra en blanco, en verde de un departamento, porque vamos pagando 200.000, 300.000, 400.000 pesos mensuales para la compra de esa propiedad y de esa manera hacemos un ahorro forzoso, ¿ya? Antes era factible comprarse un departamento con ahorros o pago de cuota de 100.000, 150.000 pesos. Hoy día es más difícil, pero es posible y esa es una buena alternativa para poder ahorrar forzosamente. Dickram me dice, hola Sergio, buenas tardes. ¿Qué porcentaje de inversión es bueno destinar a instrumentos de renta fija y renta variable a la vez? Ejemplo, 80% renta fija, 20% en renta variable. Mira, ahí hay otras cosas con las cuales uno se encuentra. Réstale a tu edad, perdón, a 100, réstale tu edad y la diferencia es lo que deberías invertir en renta variable. Ejemplo, yo tengo 39 años. 100 menos 39, 61. Yo debería, esto es algo bien al azar, pero tiene cierta lógica, yo debería invertir 61% en renta variable y 39% en renta fija. Si yo voy aumentando mi edad y ya tengo 50 años, 50% renta fija, 50% renta variable. Si tengo 70 años, voy a invertir 70% en renta fija, 30% en renta variable. Es así de simple. Y va asociado muchas veces el riesgo que nosotros estamos dispuestos a asumir en función de la edad que tenemos. Ahora, eso puede ir variando, por supuesto. Va a depender de las condiciones del mercado. Si el mercado está muy riesgoso, si hay mucha incertidumbre en la economía mundial, vamos a tener que invertir menos en renta variable y así en el tiempo, ¿ya? Eso depende mucho de la visión que tenga tu asesor, de quién te pueda ir recomendando invertir en renta fija, renta variable, y también hay que tener en cuenta otro tipo de instrumentos de inversión, que es lo que vamos a ver ahora. Hay otros instrumentos de inversión que son muy buenos para también darle estabilidad a la cartera y poder ir balanceando esta lógica de renta fija, renta variable, que son los activos alternativos, que es algo que nosotros recomendamos bastante. Bien, se siguen sumando amigos, tenemos más del doble de personas participando el día de hoy respecto a la semana pasada, así que estamos muy contentos y desde ya invitamos a todos para que sigan participando en los próximos webinars que vamos a hacer. En esta lámina podemos ver la típica referencia al riesgo-retorno. ¿Qué quiere decir esto? A menor riesgo, menor retorno. A mayor riesgo, mayor retorno. No siempre esto es así, pero las investigaciones, la teoría nos dice que esto se debería tender a cumplir. ¿Qué quiere decir esto? Poco riesgo, pasarle la plata al banco. En Chile la banca es ultra sólida, no hay ninguna posibilidad de que en el corto o mediano plazo un banco quiebre y por lo tanto nosotros le pasamos la plata al banco y el banco nos entrega una tasa de interés. ¿Es buena esa tasa de interés?
No, es horrible. Con suerte le gana la inflación. Pero es muy segura y es mejor que no hacer nada. Nosotros hemos conocido a mucha gente que tiene la plata en la cuenta corriente y no hace nada porque o no se arriesga o porque no se interesa, porque no quiere investigar, porque es difícil, porque ha tenido malas experiencias, etcétera. Entonces, ante cualquier cosa, mejor que tener la plata en la cuenta corriente, tomar un depósito a plazo que por último nos va a cubrir de la inflación, que de todas formas acá en Chile es bajita. Después acá tenemos diferentes instrumentos de inversión. Los más típicos, los más conocidos en Chile son los multifondos de la AFP. Multifondo E, menos riesgo. Multifondo D, poquito más de riesgo. Multifondo A, mayor riesgo, invertido mayoritariamente en acciones. ¿Ya? Y como lo demuestra la historia, a la vez que asumimos más riesgo, los fondos más riesgosos, más rentabilidad hemos obtenido. Lo vamos a ver en una lámina siguiente. Nosotros nos situamos siempre en la mitad de esta tabla. Nosotros somos bastante conservadores y las sugerencias de inversión que nosotros hacemos, tratamos de que el cliente esté durmiendo tranquilo. Nosotros tenemos un portafolio que lo recomendamos y lo vamos administrando en función del perfil de cada uno de nuestros clientes y son las sugerencias que nosotros les vamos haciendo. Y acá incorporé dos instrumentos que son para muchos muy atractivos o suenan muy sexys o nos encontramos habitualmente con historias de éxito increíbles. Más de alguno ha escuchado hablar del mercado Forex, más de alguno ha escuchado hablar de las criptomonedas, del Bitcoin. Bueno, esos instrumentos son altamente riesgosos por ciertas características del mercado y eventualmente uno puede obtener grandes retornos, ¿ya? Pero no siempre es así. De hecho, con el Bitcoin pasó que desde el pic que se alcanzó el año 2017, fines del 2017, en ese momento el Bitcoin alcanza $20.000 y de ahí en adelante, hasta hace algunos meses atrás, no dejó de caer hasta cerca de los $4.000. Es decir, perdió cerca de un 80% de su valor esta criptomoneda, este Bitcoin que fue tan sexy, tan maravilloso y del cual todos hablaban. Con esto no le estoy diciendo mi opinión respecto al Bitcoin, sino que solamente estoy dando a entender de que algo que muchas veces puede verse muy sexy, muy atractivo y que salga en todas partes, no necesariamente es una muy buena inversión por sí misma, ¿ya? Y los derivados es el mercado Forex, son instrumentos apalancados, ahí tenemos las opciones, los futuros, los contratos por diferencia, una cantidad enorme de instrumentos derivados que precisamente en el próximo webinar vamos a hablar en detalle de cómo invertir en estos derivados financieros. No es fácil este mercado. Yo llevo muchos años en este mundo del trading, de los derivados, y es muy apasionante, es muy entretenido, uno aprende muchísimo, pero hay que irse con cuidado. Y siempre cuando nosotros recomendamos invertir en este tipo de productos, hacemos varios alcances. Primero, hay que estudiar. Segundo, hay que invertir poquita plata. Tercero, hay que dedicarle mucho tiempo. Y los resultados los vemos en el largo plazo. En menos de un año ni piensen en ganar plata. Lo único que uno gana en un primer año en el mundo del trading es experiencia, es aprendizaje. Después de eso podemos ver qué estrategias armar, etc. Eso lo vamos a ver muy en detalle en el próximo webinar y precisamente vamos a hablar de hartas cosas que muchas veces recomiendan. Los robots, que es la gestión automática a partir de un algoritmo, que hay gente que se dedica a hacer estas cosas, si funcionan, si no funcionan. El trading social, que es imitar a inversionistas en el mundo, imitando sus transacciones para replicar la rentabilidad, un sinfín de cosas que están asociadas al mundo de los derivados financieros. Eso lo vamos a hablar más en detalle en el próximo webinar. Ahora vamos a hablar de cosas un poquito más tradicionales, ¿ya? Bien. Y acá viene algo bien interesante. Esta tabla para mí no puede ser más ejemplificadora de lo que es el mundo de la inversión. ¿Qué es lo que nos dice esta tabla? Esta tabla muestra varios tipos de activos, varios instrumentos de inversión, todos bajo un mismo vehículo de inversión que es un ETF, un Exchange Trade Fund,
que es como un fondo mutuo, es un fondo de inversión que está listado en una bolsa, por lo tanto uno la puede comprar y vender en cualquier minuto, y ese fondo invierte en diferentes instrumentos. En este caso tenemos acciones norteamericanas, tenemos acciones de países emergentes, tenemos acciones de países desarrollados extrayendo a Estados Unidos, tenemos renta inmobiliaria, tenemos bonos de alto rendimiento, tenemos bonos del gobierno de Estados Unidos, tenemos oro, tenemos commodities, un sinfín de asset class, de clases de activos en los cuales nosotros podemos invertir. Y lo más atractivo de esta tabla es que tenemos una larga data que incluye la gran crisis del 2008, es decir, esa gran caída de los mercados a partir de la crisis subprime de Estados Unidos. Y acá ustedes pueden ver la maravilla que es la inversión en el largo plazo en muchos casos, como por ejemplo en las bolsas norteamericanas, que ha rentado desde el año 2008 al 2019 un 150%, me parece, algo en torno a 150, 160%. Uno dice, wow, ¿cuánto renté en todo este periodo de tiempo? Un 160% de rentabilidad. Muy buena rentabilidad, sin duda. Sin embargo, lo que hay que fijarse en el largo plazo con las inversiones es el retorno anualizado. ¿Qué quiere decir el retorno anualizado? Es si yo invierto 100 y anualmente establezco una rentabilidad que se va por interés compuesto incrementando como una bola de nieve esa inversión que nosotros hicimos. A eso le llamamos el retorno anualizado, que en este caso, para la rentabilidad más alta, que es las acciones norteamericanas, ha sido de un 8,5% en este periodo. Es decir, cada año me ha rentado un 8,5% compuesto y por lo tanto se ha ido incrementando hasta llegar a un 150% de rentabilidad en todo este periodo. Entonces lo importante es cuánto genera anualizadamente de retorno un instrumento financiero en particular. Y ahí podemos darnos cuenta que un 1% de diferencia puede hacer una gran diferencia en el largo plazo entre un instrumento y otro. Por ejemplo, acciones de baja capitalización en Estados Unidos que rentan un 8,2% anual versus un 7% que renta la renta inmobiliaria. La diferencia de retorno es un 1,2%, sin embargo, la diferencia del retorno total es aproximadamente un 30%. Ahí está la amplificación del retorno en el largo plazo. ¿Qué quiero decirles con esto? Lo que quiero decirles con esto es que nos tenemos que fijar en el retorno anualizado, y lo otro que les quiero decir es que invirtiendo en otras acciones también en el mundo podemos haber tenido retornos paupérrimos. Ejemplo, acciones de mercados emergentes. En el mismo periodo de tiempo, 2008-2019, haber invertido en acciones, pero en vez de Estados Unidos haber invertido en mercados emergentes, como Latinoamérica, como Asia emergente, como China, etc., el haber invertido en acciones de países emergentes, el retorno fue paupérrimo, de un 0,9% anualizado, versus el 8,5% de retorno anualizado en acciones norteamericanas. Por lo tanto, no necesariamente el asumir más riesgo, que era lo que veíamos en la lámina anterior, no necesariamente invertir en acciones que asumimos más riesgo, vamos a obtener un mayor retorno porque sí, sino que va a depender también dónde invirtamos, cuál es el retorno que vamos a ir obteniendo. Todo claro hasta ahí. La verdad que yo sabía, este webinar da para mucho y vamos lento, pero me gustaría preguntarles si es que se va entendiendo y si me hacen alguna pregunta respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Aaron me dice, hola Sergio, ¿Rubix es corredora de bolsa? No, Aaron, estamos lejos de ser corredora de bolsa, nosotros somos asesores financieros. Nuestra empresa se dedica a asesorar financieramente a personas y darle recomendaciones de manera independiente en todo lo que exista en el mercado relacionado a las finanzas, ¿ya? Por lo tanto, nosotros cobramos, en este caso, puedes meterte a nuestra página web, allá abajo en la presentación aparece www.rubix.com y ahí puedes ver el valor de nuestros servicios, qué es lo que hacemos y puedes contactarnos a través de contacto@rubix.com.
www.cryptomonedas.com para dejarnos tus datos y poderte contactar y explicarte un poquito más en qué consisten nuestros servicios. Ok, entonces, ven ahí el toro, ¿cierto? Todos conocen el toro de Wall Street. ¿Por qué el toro de Wall Street? Porque dice la leyenda que el toro ataca a su presa de abajo hacia arriba con sus cachos, y por lo tanto se le llama un bull market, un mercado toro, cuando el mercado está alcista, que es lo que todos queremos, que los mercados anden bien, que los mercados suban, y por lo tanto el símbolo de Wall Street, el símbolo de los mercados financieros es el toro, porque la leyenda dice que ataca a su presa de abajo hacia arriba y por lo tanto habla de un mercado alcista. Entonces, hablemos de los diferentes instrumentos de inversión que existen. Tenemos los depósitos a plazos que hablamos recién, los multifondos de la AFP, que ahí eso da para mucho, hablar de la AFP, hablar de los multifondos, hablar cómo invertir en la AFP, no en la cuenta obligatoria, sino que en la cuenta voluntaria. Un muy buen producto de inversión, pocas veces comentado, pocas veces sabido. Fondos mutuos, muy popularizados por toda la banca en nuestro país, en Chile. Los ETF, que son instrumentos de inversión por los cuales nosotros podemos comprar diferentes activos, haciéndolo, se puede hacer en Chile, se puede hacer en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo. Requiere un poquito más de inversión de todas formas. Invertir en acciones, vamos a hablar más adelante de cómo invertir en acciones, cómo abrir una cuenta en la bolsa, en una corredora de bolsa, cuáles son las comisiones, cómo es la operativa. Nos han preguntado instrumentos de protección, el oro que históricamente se sabe que es un buen instrumento de inversión, no lo es tan así. De hecho, en la lámina anterior se veía que el oro no ha sido tan rentable en la última década. Fondos de inversión alternativos, que nosotros los recomendamos mucho, fondos que inviertan en instrumentos de deuda, fondos que inviertan en proyectos inmobiliarios, crowdfunding, muy importante también, muy interesante, todo un nuevo mundo que nació en la última década y en Chile se ha hecho popular en los últimos 5 años prácticamente. Derivados financieros, mercado Forex, que eso lo vamos a saber en el próximo webinar, y criptomonedas, que también podemos hablar de aquello en ese próximo webinar. Diferentes clases de activos, lo más simple, ¿ya? Y la verdad que ya estamos en el tiempo, pero vamos a extendernos un poquito más para explicar en concreto algunas de las cosas que nosotros recomendamos. Depósitos a plazo, cuentas de la AFP, fondos mutuos. Vamos con lo más simple a la hora de invertir, un depósito a plazo. Acá hice una simulación en un banco de la plaza, o un banco que históricamente entrega buenas tasas de interés en depósito a plazo. ¿Y qué nos lleva? Invertimos 10 millones de pesos, una tasa de interés por un periodo de 32 días del 0,28,8, 0,28,8, y esto nos lleva a una rentabilidad anual de un 3,24%. La inflación en Chile este año va a andar en el 2,6, 2,7, cerca del 3%, y la rentabilidad acá sería levemente superior a esa inflación. Por lo tanto, la ganancia en este caso es prácticamente nula. Y muchas veces cuando la gente critica a las AFP, a partir de toda la discusión que se ha dado por el sistema de pensiones en Chile, muchas veces comparan la rentabilidad de los fondos de pensiones con un depósito a plazo. Y es porque la gente no sabe que la rentabilidad de la AFP es real, es decir, inflación más la rentabilidad. En este caso, en un depósito a plazo, está la rentabilidad total. Y si a eso le descontamos la inflación, la rentabilidad real es ínfima, 0,3, 0,4% de rentabilidad anual. Veamos qué pasa con los multifondos. Los multifondos han generado rentabilidad desde que se crearon en el año 2002 a la fecha, en el fondo A, 6,29% real, es decir, inflación más el 6,29%. Si la inflación anual es del 3%, estamos hablando de una rentabilidad anual del 9,29%. ¿Se acuerdan la tabla anterior? La tabla que veíamos de los ETF, acciones norteamericanas, han rentado cerca de un 7,5%. Esto ha rentado más de un 9%. ¿Desde cuándo? Desde el año 2002. Por lo tanto, esa rentabilidad es muy buena, pero esto hay que dejarlo en el largo plazo. No hay que invertir 2 semanitas, 3 meses, 6 meses y listo, ¿cuánto gané? No. Cuando estamos hablando de los fondos más riesgosos, fondo A, fondo B,
hay riesgo y por lo tanto hay fluctuaciones grandes y hay épocas de pérdida y pérdidas importantes. Pero en el largo plazo esos fondos son más rentables que los fondos más conservadores, como es el fondo E. Y el fondo E, ¿cuánto ha rentado? Inflación 3% más esta rentabilidad del 3,86 nos arroja una rentabilidad cercana al 7%. Por lo tanto, son muy buenas rentabilidades que comparado con otros instrumentos similares no hay por dónde perderse y por eso nosotros recomendamos mucho la cuenta 2 de la AFP. Ahora, estas rentabilidades nos están incorporando el costo y el costo en estos casos en algunas AFP es mayor, en otras AFP hoy día es prácticamente nulo, pero en el peor de los casos 0,95%. Es decir, si estamos hablando de una rentabilidad en el largo plazo de cerca de un 9% y le restamos ese 1%, estamos hablando de una rentabilidad anualizada de un 8% que sigue siendo una muy buena rentabilidad. Por lo tanto, es algo que siempre nosotros recomendamos. Pero ahí pasa el tema tributario, hay otros aspectos que hay que evaluar que son importantes de considerar también. Vamos a hablar de tributación, vamos a hablar de estas cosas en el futuro, así que por favor atentos a todo lo que venga con los webinars de Rubix. Bien, fondos mutuos. Acá los costos son altos, los costos de administración de un fondo mutuo son muy altos y por lo tanto las rentabilidades tienden a ser menores. En los fondos mutuos encontramos instrumentos de riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. La ventaja de invertir en un fondo mutuo es que muchas veces es bien simple, podemos hacer ahorro automático, podemos ir acumulando cierto capital ahí, eso es bueno. Y lo más bueno de los fondos mutuos es que podemos invertir eventualmente de manera más específica. Ejemplo, somos optimistas respecto a la renta variable, al fondo A de las AFP, pero además somos muy optimistas respecto a Estados Unidos, que es el ejemplo que tenemos acá. Y a Estados Unidos en los últimos años le ha ido muy bien. Y podemos ver que en los últimos 5 años la rentabilidad anualizada de un fondo invertido en Estados Unidos, de la serie que nosotros recomendamos en este caso de Principal, obtuvo una rentabilidad ya habiendo descontado costos de un 10,2%, lo cual es mejor incluso que ese multifondo A que veíamos anteriormente en las AFP. Por lo tanto, es una buena rentabilidad y es algo que de repente nos puede dar esa flexibilidad los fondos mutuos de llegar a algún instrumento que pueda uno tener una mejor perspectiva y por lo tanto obtener un mayor retorno. Así que los fondos mutuos también son una alternativa recomendable. Entonces, depósito a plazo prácticamente no genera rentabilidad. Multifondos de pensiones muy buenos, muy recomendables para hacer ahorro automático, descontarlo por planilla, tiene varias ventajas. Y fondos mutuos, cuando también queremos automatizar, cuando queremos generar mayor retorno y de repente cuando queremos invertir en alguna clase de activos que sea más interesante, que tengamos mejores perspectivas. Algunas consultas que me hacen. Manuel, hola Sergio, ¿nos puedes contar un poco sobre el abono voluntario en AFP? Perfecto, es muy simple. En la AFP que tú estés, lo único que tienes que hacer en ese caso es hacer un mandato en donde se descuente por planilla a tu misma AFP, que lo haga tu empleador, para que se descuente esa plata y vaya destinada a la AFP. ¿Ya? Es algo a veces simple, a veces un poquito más complejo, depende de la AFP, hay algunas AFP que son más ágiles en ese aspecto, otras que se demoran más, y ahí se puede hacer. Tú puedes hacerlo también de forma directa, pero tienes que hacerlo a través de Previred, es bastante más complejo. Y entiendo que en AFP Habitat se puede hacer de manera directa en la página web, ¿ya? Hay diferencias entre varios, pero se puede y es una muy buena alternativa. A ver, hartas preguntas, muy bien. A ver, David me dice, ¿cuál es la mejor AFP tomando en cuenta costo-rentabilidad? Esa respuesta, David, depende mucho del monto que tú tengas ahorrado. Ahora, muy importante, tú puedes tener una AFP para el ahorro obligatorio y otra AFP para el ahorro voluntario.
Para el ahorro obligatorio va a depender mucho del monto que tú tengas ahorrado. Y ahí se ve la relación rentabilidad-costo, que es más favorable. Generalmente en las etapas tempranas, como trabajador que tiene poco ahorro acumulado, hay que privilegiar el menor costo, ¿ya? Y respecto a hacer ahorro voluntario, hacer esta cuenta 2, yo diría que también hay que privilegiar las de menor costo, porque por ley las AFP tienen que rentar más o menos parecido. Entonces, por eso las AFP muchas veces no se diferencian mucho. Pero eso lo podríamos hacer el análisis, David, y después en una próxima reunión con Fernando, ver cuál es la mejor alternativa. ¿Ya? Son las cosas que precisamente hacemos en Rubix y esa pregunta déjala en específico para ver tu caso posteriormente en un análisis de cuál AFP te puede servir para hacer un ahorro automático mensual. Federico me dice, ¿qué pienso respecto a plataformas como Fintual para invertir? Hace rato que quiero invertir en Fintual porque me han dicho que es muy fácil el proceso. Yo diría que solo por la razón de lo fácil del proceso me metería, porque Fintual no entrega nada diferente a lo que entregan otras empresas. La única diferencia está en que ellos cobran poco por administración, pero tienen poca vida y todavía no hemos analizado si son más rentables o no que otro tipo de fondos mutuos, porque al final lo que hacen ellos en Fintual es solamente vender fondos mutuos. Ellos se dedican a hacer algo muy choro, muy marquetero, muy interesante, pero que al final es proveer de un fondo mutuo, que lo hacen en Chile hace 20, 30 años, todas las EGF, todos los bancos, y el tema está ahí en ver cuál es más rentable respecto muchas veces a las diferencias de costo que tiene una respecto a otra. Natalia me dice, ¿cómo maneja los retiros voluntarios la cuenta 2 de la AFP? ¿Hay alguna penalidad? Ninguna. Lo bueno de la cuenta 2 de la AFP, que es un ahorro voluntario, que consiste básicamente en ser una cuenta de ahorro, tú puedes poner plata y sacar plata prácticamente cuantas veces quieras. Ya, la verdad que no recuerdo ahora, pero son creo que 2 retiros mensuales. O sea, la verdad que no hay penalidad si haces retiros razonables durante el año. Y por lo tanto sirve mucho como una cuenta de ahorro, la cuenta 2 de la AFP. Ricardo me dice, ¿la utilidad de fondo mutuo ingresa al global complementario? Sí. Depende del fondo mutuo. Hay algunos fondos mutuos que están exentos, que tienen algunos beneficios tributarios y eso hay que evaluarlo a la hora de invertir. ¿Ya? Sin duda que es muy importante la parte tributaria a la hora de invertir en todos estos instrumentos de inversión. Por lo tanto, habría que elegir un fondo mutuo que eventualmente tenga alguna exención, alguna ventaja tributaria. Pero ahí, por ejemplo, respecto a la parte tributaria, lo que nosotros más recomendamos y que viene más adelante son los fondos de inversión. Fondos de inversión que se pueden transar en bolsa y que es lo que más recomendamos habitualmente. Aaron me dice, la rentabilidad que es la AFP sin descontar las comisiones. Exacto, la tabla que veíamos anteriormente, Aaron, era una tabla que mostraba las rentabilidades en el tiempo sin descontar la comisión. Por lo tanto, habría que descontarle en el peor de los casos un 1% a esa rentabilidad en el tiempo, que de todas formas sigue siendo una muy buena rentabilidad. Germán, si retiré los fondos de AFP como extranjero, ¿qué AFP me conviene ahora que no tengo aportes? Si no tienes aportes, por lo tanto, deberías privilegiar siempre las de menor costo de administración, que hoy día viene siendo AFP modelo. ¿Debo seguir aportando? ¿Debo dejar de aportar? Bueno, respecto a los retiros de la AFP, que muchos extranjeros lo hacen, cuando se dan cuenta de esta ventaja que tienen respecto a los chilenos, como siempre digo yo, es pan para hoy, hambre para mañana. Lamentablemente, cuando uno es extranjero o uno ha trabajado en diferentes partes del mundo, uno se va quedando sin protección social. Por lo tanto, uno no tiene ahorro para la jubilación. Y uno siempre dice, no, si de eso me encargo después. No, si de eso me encargo después. Y he visto en clientes que han pasado 1, 2, 3 años y no han hecho nada para empezar a ahorrar para su jubilación. Entonces, el sacar la plata de la AFP, muy bueno, nos puede llegar una buena cantidad de dinero hoy en día, pero finalmente nos deja con un hoyo para la construcción de nuestra próxima jubilación. Entonces, siempre hay que hacer algo alternativo y ahí hay que establecer un plan, hacer un plan que nos permita protegernos en el largo plazo, ¿ya? Y eso también lo puedes ver con nuestros asesores. Bien, sigamos y ya
me voy a tener que ir a velocidad de la luz porque ya nos queda nada, estamos muy pasados en el tiempo. Me han hecho muchas preguntas, entiendo que ha sido de mucho interés. Vamos a seguir haciendo muchos webinars para después centrarnos en cada uno de estos instrumentos de inversión. Como les decía, podríamos estar un día hablando de todo esto y la idea era hacer solamente un repaso de lo que existe, algunas pequeñas ventajas y desventajas. Lo más rentable, nos gusta mucho para ahorros menores, los multifondos de la AFP a partir de la cuenta 2, invertir en acciones. Nosotros tenemos una cartera recomendada de acciones que se enfocan, o sea, que está enfocada en obtener elevados dividendos. Fondos de inversión alternativos, fondos de inversión inmobiliarios, fondos de inversión en facturas, son nuestros favoritos. La renta alternativa ha sido muy sexy en el último tiempo y ha ganado mucha popularidad porque tienen altos retornos, baja volatilidad, bajo riesgo, y la verdad que ha sido muy rentable en el último tiempo. Siempre uno mira los libros de finanzas personales a nivel mundial y ve a Warren Buffett, a Robert Kiyosaki, a grandes gurús de las inversiones en el mundo, y uno dice, chuta, ¿cómo hago eso acá en Chile? Bueno, acá en Chile la gente de alto patrimonio, ¿dónde invierte? En activos alternativos, en fondos de inversión alternativos. Nosotros tenemos bastante mapeado cuáles son esos instrumentos de inversión. Ahora, no es la panacea, no es que uno vaya a rentar un 20% anualizado respecto a un 8 de la AFP, no, uno renta unos poquitos puntos más, pero de todas formas en el largo plazo es algo muy atractivo. Crowdfunding, vamos a ver un poquito, derivados, crowdfunding, uno puede rentar perfectamente un 2, un 13% anualizado, si hace bien las cosas, pero requiere harto tiempo, y derivados financieros, uno puede rentar un 20, un 30, un 100% anual, pero requiere mucho tiempo, mucha experiencia, de eso vamos a hablar en el próximo webinar, y criptomonedas con ciertas restricciones, hay que ahí, saludo a la cámara, pasó ahí claro. Bien, crowdfunding, hay una plataforma en Chile que es muy conocida, se llama Cumplo, nosotros la recomendamos, pero hay que tener ciertas consideraciones. Acá muestro dos ejemplos. Hay que analizar un poquito a la empresa que uno le está pasando la plata. De ahí, eso implica cuál es el riesgo que pueda uno estar incurriendo en la plata que uno está prestando. La gran recomendación que nosotros hacemos respecto al crowdfunding es que si tenemos 1 millón de pesos, no inviertan ese 1 millón de pesos en una oportunidad que existe en la plataforma, sino que divida ese 1 millón de pesos en 10 partes de 100.000 y cada 100.000 pesos invertirlo en diferentes oportunidades. Eso implica más trabajo, pero es más seguro, porque si se llega a caer a alguien que le pasamos la plata y no nos devuelve la plata, que ha pasado, nos va a generar una gran pérdida. Por lo tanto, esa es una gran consideración que hay que tener. Bueno, estamos en la última parte, que es lo más complejo y lo más rentable. Esto es complejo porque hay que dedicarle tiempo. Y lejos, lo más complejo, pero más rentable también, son los derivados financieros. Esta es una típica plataforma de inversión que tiene un sinnúmero de herramientas y que es precisamente de lo que vamos a hablar la próxima semana. Desde ya los dejo muy invitados para el próximo webinar, que va a ser nuevamente el próximo jueves a las 7 de la tarde. Vamos a hablar de trading, vamos a hablar de estas inversiones en instrumentos derivados. Como va a ser un solo tópico, vamos a extendernos y vamos a hablar en detalle de ese tipo de instrumentos de inversión. Vamos a darle varios consejos prácticos. Les voy a recomendar libros que eventualmente podrían adquirir para aprender respecto a esto. Así que vamos a hablar muy en detalle de eso, porque lo que estamos trabajando ahora en esta primera etapa, en este primer ciclo de webinars, es cómo conseguir esta libertad financiera. En Rubix, la idea es que nosotros ayudemos a nuestros clientes a conseguir esta libertad financiera. Es de largo aliento, es de un largo periodo de tiempo para conseguir esto, pero la idea es ir educándolos e ir asesorándolos en el conseguir estos diferentes pasos. Planificar, cambiar la mente, aumentar nuestro ingreso, invertir en diferentes instrumentos financieros e invertir en propiedades también. Así que dejo los últimos segundos para algunas consultas. Diego me dice, ¿existen plataformas para préstamos personales entre personas? Sí, en algún momento Cumplo partió así, pero lamentablemente
las personas son más vivas, eh, eh, son más malintencionadas de lo que el sistema pretendía hacer. En el mundo hay empresas de crowdfunding que lo hacen y funcionan, pero acá en Chile partió así, cumplo, y no funcionó. Hubo gente que pidió plata prestada y después no la pagó, así que lamentablemente acá puede que no funcione mucho esa opción. Bien, ¿alguna otra duda, consulta? La verdad que hemos tenido una alta participación, nos extendimos en el tiempo, yo me imaginaba que iba a ser así. Vamos a seguir haciendo webinars. David me dice, queremos más webinars como este, uno al día. Me encantaría, pero la verdad que no se puede, pero vamos a ir acumulando más capacitaciones de este tipo. La verdad que es un mundo, el mundo de la inversión. Yo mi vida profesional la he desempeñado en el mundo de la inversión, así que sé algo de esto, trato de transmitirle todos mis conocimientos, también hago clases en diplomados de inversión, así que la idea es poder aterrizar todo esto y ser de la manera más práctica, más simple, para que ustedes lo puedan ocupar, enfocado a nuestros clientes y también los que no sean clientes, que hayan recibido algún consejito también. Se agradece las preguntas, se agradece haber participado y los dejo invitados desde ya al próximo webinar, que será el próximo día jueves. Muchas gracias por todos sus comentarios, la verdad que estoy muy contento, muy buenos comentarios, así que un abrazo grande y nada, nos seguimos encontrando por esta misma vía. Un abrazo grande y los espero en las próximas oportunidades. Chao, chao. Sí, vamos a mandar lo último. Vamos a mandar. Lo que queremos hacer es una plataforma en la página web que tenga acceso a los clientes para que puedan descargar las presentaciones. Esa es la idea inicial, pero estamos en todo un proceso de cambio, así que esperamos lo podamos entregar. Y si no, se lo pueden pedir a su asesor. Nosotros internamente tenemos el link, así que se lo podemos hacer llegar a cada uno directamente por la vía de su asesor. Así que si no les mandamos el si no les mandamos el link por mail, pídanselo a su asesor, no hay ningún problema. Vale, eso, Tania, listo. Chao, chao.